Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Hola, te habla tu pastor y amigo Duván Alvarado de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Es para mí un placer poder estar en esta hora conectado en tu discipulado nivel 1, caminando con Cristo. El tema que nos corresponde hoy es la oración y el ayuno. Ya para esta altura hemos visto algunas enseñanzas, algunas lecciones que han sido de mucha bendición. El arrepentimiento, el nuevo nacimiento, la vida nueva, el vestido nuevo. Hablamos de la palabra de Dios. Y hoy quiero tocar este tema tan importante que es la oración y el ayuno. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el versículo 17, «Orad sin cesar». La oración es hablar con Dios. Dios ha establecido que por medio de ella nosotros podamos entrar en comunión con Él. Conocer cuáles son sus propósitos, sus planes para nuestras vidas, es una fuente de poder y bendición para todo creyente, pero solamente para aquellos que lo practican. La oración debe hacerse en una forma correcta. Orar es hablar con Dios. Cuando hablamos de la comunicación, hablamos de dos elementos, emisor y receptor. No sé si recuerdes cuando en el colegio o tal vez en la primaria te enseñaban acerca de la comunicación, el emisor y el receptor, utilizando dos pequeños vasos desechables de plástico, unidos o entrelazados con una pequeña tira, con una pequeña cabulla. Uno se lo ponía en el oído y otro hablaba por él. Uno hacía de emisor, otro hacía de receptor. Uno era el que hablaba y otro era el que oía. Y luego se intercambiaban los papeles. Luego uno hablaba como emisor y otro era el receptor. Esto es comunicación. Cuando nosotros no lo hacemos en una forma correcta, y si ponemos en la comunicación dos emisores pero no hay receptor, o dos receptores pero no hay emisores, hay una comunicación errónea, una comunicación incorrecta. Debe hacerse la oración conforme a la verdadera manera que Dios ha establecido. Número 1, la oración debe ser conforme a la voluntad de Dios. Muchas personas quieren orar pidiendo solamente lo que ellos quieren, pero no les importa hacer la voluntad de Dios, solamente que se cumplan los caprichos que ellos quieren sobre sus vidas. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 14 y 15, dice así: «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho». Amado, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, déjame decirte que Dios va a hacer realidad todos nuestros sueños. La voluntad de Dios la encontramos en la palabra de Dios. No puedes pedir que se haga por medio de tus oraciones algo que va en contra de la voluntad de Dios. Recuerdo que hace unos años una persona me dijo: «Pastor, yo quiero que me ayude a orar por un negocio». Y yo le dije: «Claro que sí, vamos a orar por ese negocio». Cuando le pregunté de qué se trataba el negocio, me dijo: «Es una licorera». Yo le dije: «No puedo orar por eso porque va en contra de la voluntad de Dios». Así que nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios. No puedes orar pidiendo que se muera una persona, no puedes orar pidiendo que haya un divorcio, no puedes orar pidiendo algo en contra de los principios y la moral de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que número 2, la oración debe hacerse también en la manera como tú buscas tu santidad. Cuando tú practicas la santidad, la oración tuya es mucho más efectiva.
El pecado es un obstáculo para que Dios no responda a nuestras oraciones. Isaías capítulo 59, en el versículo 1 y versículo 2, dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amado que estás conectado, amado o amada discípula que estás oyendo en estos momentos este audio, quiero decirte que la mano del Señor no se ha cortado. Él es poderoso, Él puede hacer realidad todos los sueños, pero son solamente ese pecado, esa pequeña piedra de tropiezo en nuestras vidas, es lo que impide o limita la bendición de Dios para nosotros. La palabra dice que Él oculta su rostro para no oír. Número 3. La oración debe ser en el nombre de Jesús. Cuando tú le pides a Dios, al Dios Padre, no lo puedes hacer en cualquier nombre o en representación tuya. Quiero recordarte que nuestra esencia no es nada si no fuera por la esencia de Cristo en nuestras vidas. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 13 y 14 dice: Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amado, cuando venimos delante del Padre, en el nombre de Jesús, no simplemente es una palabra que pareciera como una palabra mágica. Es verdaderamente venir con el carnet, con la autorización, con el derecho legal. Es como si tuvieras una firma en un cheque en blanco y vinieras simplemente ya a cobrarlo. Jesucristo es el que ha puesto esa firma. Y cuando vienes ante el Padre con la firma del Hijo, yo te aseguro que existe la bendición para ti. La primera carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, dice así: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amado, orar es hablar con Dios, orarle al Padre en el nombre de Jesús. Es decir, voy a orar por ti y vas a ver la manera de la cual lo hago. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada oyente que está en este momento escuchando este audio. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos y hazles entender este mensaje para que ellos lleguen a esos niveles de bendición que tú tienes reservados para ellos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que transformes sus mentes y sus corazones para que ellos día tras día vean esa gloria poderosa, el plan divino que tú has trazado, que ellos puedan hablarle a otros de la verdad y que esa verdad eres solamente tú, Señor Jesucristo. Yo te lo pido a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si escuchaste atentamente esta oración, vas a notar que dirigí la oración y la comencé diciendo: Padre, en el nombre de Jesús. Hubo una dirección hacia donde envié la oración y fue hacia el Dios Padre. Pero no fue en mi nombre, fue en el nombre de Jesús. El intermediador, el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario y aquel por el cual el velo del templo se rasgó en dos. Así que cuando tú vienes al Padre en el nombre de Jesús, cree que vendrá. Si también notaste en la oración que hice, pedí para que cosas buenas vinieran sobre tu vida, para que el Señor trajera bendición sobre ti y que pudieras abrir tu entendimiento. Estoy pidiendo cosas buenas y agradables. No pedí nada malo. Una oración contraria es hechicería. Yo no puedo orar pidiendo maldad sobre una persona, destrucción, muerte, ruina. Si notas, al finalizar dije: Padre, todo esto lo pedí en el nombre de Jesús. Estoy reafirmando que estoy orando al Padre en el nombre de Jesús. Parece muy sencillo toda esta instrucción, pero si no lo entendemos verdaderamente la esencia, simplemente va a ser una palabra más que colocamos en nuestra oración diaria. Pero realmente es venir con la actitud de Jesús. Cuando venimos diciendo en el nombre de Jesús, no solamente es la palabra puesta en nuestras bocas, sino con la actitud de Jesús.
La oración será más poderosa en la medida que tengas los genes del Maestro floreciendo a través de tu vida por medio de los frutos. Es decir, que tú te parezcas verdaderamente a Jesús. Así, solamente así, tendrán mayor resultado tus oraciones. Esto se resume en una palabra muy sencilla. En la medida que seas de mejor testimonio como cristiano, tus oraciones serán mucho más efectivas. Por eso dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Además de esto, también existen algunos tipos de oración. La oración devocional es la primera de las clases de oración que existe. Esta oración es la que se hace en la intimidad con Dios. Es una oración a solas. En esta oración podemos dar gracias, pedir perdón por los pecados, bendecirle, adorarle, exaltarle, honrarlo. Esto es una intimidad profunda. La palabra del Señor dice que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Es decir, es aprender a cerrar la puerta y estar a solas con Dios. Hay cosas que tú vas a querer hablar con Dios que no quieres que escuche nadie, que no quieres que escuche ni aun tu esposo o tu esposa, que no escuchen tus hijos. Es algo entre Dios y tú, entre tú y Dios. Esto se llama oración devocional, oración de intimidad. Y esto debe ser todos los días. Jesús es el mejor ejemplo de oración devocional, de oración secreta. Jesús pasaba días enteros con sus discípulos, sanando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos, haciendo obra social, pero dice la palabra que pasaba noches enteras a solas con el Padre. Esto es una oración devocional. Existe otro nivel de oración que se llama la oración de acuerdo. Y es cuando dos o más personas se unen con un mismo sentir, bajo una misma unidad espiritual. Escúchame bien. Anhelando lo mismo, deseando lo mismo y pidiendo lo mismo. Esto es oración de acuerdo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 18 y versículo 19 dice: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La palabra del Señor dice cualquier cosa que pidieren, pero el Señor Jesucristo aclara que si tan solo dos de nosotros que estamos aquí en la tierra nos ponemos de acuerdo. Nunca se me olvidará la oportunidad en la cual estuve orando por las peticiones de una pareja matrimonial. Tomé la ficha de una pareja después de haber venido a un servicio dominical y aquellas personas dejan peticiones de oración en sus fichas. Tomé la ficha el lunes en mi oración devocional y estaba intercediendo, orando por esta familia. Cuando tomé la del esposo decía: Señor, yo te pido un traslado de esta ciudad y un automóvil rojo y una casa blanca. Seguido de esto, tomé la ficha de la esposa y decía: Señor, yo quiero quedarme en esta ciudad, quiero un apartamento y una camioneta blanca. Dios, dije yo, ¿a quién va a escuchar el Señor? ¿A ella o a él? Lo primero que debe existir en la oración es unidad. Debemos estar de acuerdo con las personas que estamos pidiendo, con las personas con las cuales nos hemos unido para pedir, para desear, para anhelar la misma cosa. Es decir, debemos aprender a hablar un mismo idioma. Cuando oramos de acuerdo, hay poder de Dios. Cuando una persona viene a la autoridad espiritual o vienes a tu pastor y te dices: Pastor, ayúdame a orar por esto, estás utilizando esta arma de la oración de acuerdo. Estás diciendo: yo tengo un deseo, pero ahora necesito que tú también te unas a mi deseo para que se cumpla lo que dice la palabra. Dos de acuerdo aquí en la tierra, para que sea hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Esto es oración de acuerdo. Un matrimonio que se pone de acuerdo. Una familia que se pone de acuerdo. Una familia, una iglesia que se pone de acuerdo. Yo te aseguro que verán la gloria de Dios. El tercer tipo de oración es la oración de intercesión. Di conmigo: intercesión. Es cuando oramos en favor de otros. La oración de intercesión es cuando dejamos de orar como una oveja. No sé si has conocido la oración de una oveja. Las ovejas dicen: bendíceme, ayúdame, prospérame,
Úngeme, libérame, cámbiame, dame, sáciame, todo es con me. Es en primera persona. La oración de intercesión es un nivel mayor. Es cuando tú ya pides a favor de una persona que no eres tú, a favor de una nación, a favor de una empresa, de un negocio. Es cuando tú pones tu pecho y haces un vallado y enfrentas aún la petición delante del Padre por esa situación o por esas personas. Dios está buscando personas que intercedan por sus hijos. Un padre que no intercede por sus hijos está fallando. Es necesario que intercedas por tu familia. Es necesario que intercedas por tu vecindario, que intercedas por tu iglesia, que intercedas por tus pastores. Esto es poder de Dios. La palabra del Señor nos enseña que cuando alguien hace vallado, cuando alguien intercede, hay respuesta en los cielos. Y este es el caso que tuvimos nosotros en el libro de Génesis, cuando Lot estaba viviendo un momento crítico en Sodoma y Gomorra. Estaba a punto de ser destruido, pues esas ciudades estaban destinadas a la destrucción. Pero Abraham hizo vallado, se levantó a interceder por estas ciudades, y el Señor tuvo misericordia y salvó a su sobrino Abraham y su familia. Esto es intercesión. Hemos visto casos sobrenaturales del poder de la oración. Nosotros los pastores debemos orar por nuestro rebaño, orar por nuestros líderes, constantemente, permanentemente. Cuando tú bajas la guardia de oración, de intercesión, empezamos a ver cómo comienza el enemigo a tomar lugar y a ganar territorio en diferentes áreas. No permitas jamás que esto suceda. Levántate, intercede, ora por tu empresa, por el lugar donde trabajas. Ora por tus jefes, ora por las personas que te rodean. Si tienes problemas jurídicos, ora por ese juez, ora por esos abogados. Si tienes problemas en tu salud y vas a someterte a una intervención quirúrgica, intercede ahora por los médicos, ora por los enfermeros, ora por el hospital. Esto se llama hacer vallado. Cuando leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 17, si tú lees esta tarde, esta mañana, o no importa la hora que estés leyendo este pasaje, lees Juan 17, vas a darte cuenta que existe una poderosa intercesión de parte de Jesús ante el Padre. Vas a notar cómo se encuentra el mismo Señor Jesucristo clamando e intercediendo por sus discípulos. Esto se llama la oración de intercesión. El cuarto nivel de oración se llama la oración de guerra. La guerra espiritual es una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. O para que lo entendamos más fácil, entre el bien y el mal. Esto es una lucha espiritual. La carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, el capítulo 6, del versículo 10 en adelante, dice: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». La lucha, mis amados, no es carnal, la lucha es espiritual. Cuando lees Efesios, habla de la armadura de Dios. Y el Señor nos compara a nosotros en muchos pasajes como guerreros, como soldados. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto se llama oración de guerra. Cuando vienes a pelear contra las fuerzas de las tinieblas y peleas directamente contra el enemigo, estás desarrollando un vallado, una intercesión de guerra y de poder.
Esto es lo que el Señor está demandando para este tiempo. Muchos cristianos son pasivos y se quedan solamente en la oración devocional y algunos en la oración de acuerdo. No pasan de niveles, pero Dios quiere que tú pases a otros niveles, niveles verdaderos como los niveles de la guerra espiritual. Yo soy producto de una mujer que estuvo intercediendo una noche entera en guerra espiritual por mí. Había intercedido, había orado y había clamado muchas veces a Dios, pero cuenta a mi esposa, que es la mujer que obtuvo la victoria, que una noche tuvo una guerra espiritual con las mismas tinieblas, y déjame decirte que al siguiente día vine a los pies de Cristo. Levántate en guerra, porque Dios está contigo. Uno de los principios del pueblo de Dios es que somos guerreros, pues es Jehová de los ejércitos el que va delante de nosotros. Él es Jehová Nisi, el que eleva nuestro estandarte, el que pone la bandera. ¡Aleluya! Sé que Dios te está hablando en esta hora. Cuando tú vienes a orar y ya tal vez no estás dirigiéndote al Padre, sino le estás diciendo al mismo enemigo: Satanás, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de mi familia, estás pasando a otro nivel que se llama el nivel de la guerra. Cuando vienes directamente a las fuerzas del maligno y le ordenas: ordeno a todo espíritu de engaño que salga de esta nación, estás ahora hablando con autoridad y estás orando en guerra. Esto se llama la oración de guerra. Cuando establecemos una verdadera comunión con Dios, una verdadera comunicación con Dios y nos relacionamos en una forma personal con Él, entonces podemos entender que Él quiere hablarnos. Es por medio de la oración que nosotros podemos vencer las fuerzas del enemigo, las fuerzas del maligno, y obtener una verdadera libertad espiritual. El Espíritu Santo, que nunca se te olvide esto, nos guiará en nuestra oración. El Espíritu Santo no solamente es nuestro consolador y nuestro ayudador, sino que Él también es nuestra guía. Cuando estás orando, tal vez no sepas cómo ni por qué, pero Él mismo guiará tus palabras. Aprendí algo hace unos años de un gran evangelista de talla internacional. Este hombre, leyendo uno de sus libros, decía que siempre cuando entraba a orar le decía al Espíritu Santo: Espíritu Santo, quiero que me ayudes a orar. No sé qué debo pedir, no sé qué palabras debo decir, pero te pido, tú que eres mi ayudador, enséñame qué debo orar. Y pasaba momentos de gloria e intercediendo y pidiendo por cosas que ni se imaginaba, pero comenzaban a fluir. Esto es gloria del Señor. Tu oración debe ser una oración con fe. Nunca se te olvide esta palabra. Sin fe, cuando no hay fe, es imposible agradar al Señor. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21 y en el versículo 22, dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Solamente cuando crees lo que estás pidiendo, lo vas a recibir. Si tú eres una persona escasa en tus oraciones y tienes a un diosito y pides un carrito o una casita, eso será lo que tú obtendrás. Pero cuando tienes al Shaddai, cuando tienes al Alfa y la Omega, el Todopoderoso en tu vida, déjame decirte que vas camino a obtener un mega milagro, porque tenemos un hiper mega contra Dios. ¡Aleluya! Santiago capítulo 1 y versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Judas capítulo 1 y versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuando somos verdaderamente guiados por Dios, vamos a edificarnos. Un elemento muy importante en la oración se llama la sencillez. Cuando tú buscas a Dios con sencillez, puedes conectarte mucho más fácil. Las apariencias religiosas o buscar palabras tal vez con mucho misticismo pueden sacarte de la presencia de Dios.
Jeremías capítulo 29 y versículo 13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así que debe ser con sinceridad y también con sencillez. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Es simplemente venir ante papá. Hola papá, aquí está tu hijo. Y hablar como con el mejor amigo. Hablar como con esa persona maravillosa que anhela tener una charla, un encuentro cara a cara contigo. Quiero contarte algo de impedimentos que pueden detener tu oración. Estorbos, piedras, obstáculos. Uno de ellos, como ya lo nombré hace unos momentos, es el pecado, pero también la falta de perdón. Marcos capítulo 11. Y quiero que tomes ahí tu Biblia y estés tomando nota de todos estos pasajes. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice así: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuando tú no has perdonado, cuando tienes algo en tu corazón, entonces tu oración llega simplemente hasta cierto punto. Es como si tuvieras un techo de bronce. Es como si estuvieras encerrado en una urna de cristal y tu oración golpeara contra esa pared. No puede pasar de ahí la oración. Mateo capítulo 5 y versículo 23, Jesús en el Sermón de la Montaña soltó estas palabras sobre una multitud. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La enemistad, los pleitos, la falta de perdón, la contienda con el prójimo, todo esto será un techo de cristal puesto por Satanás para que tus oraciones no sean contestadas. Amado, la pereza también es un enemigo de la oración. Cuando tienes pereza, cuando las cobijas te ganan, cuando simplemente prefieres otras cosas que orar, a la postre traerán problemas sobre tu vida. El afán, la ansiedad, las distracciones también son una puerta impresionante para que no puedas orar correctamente. Amado, un celular puede ser una distracción para tu oración. Un televisor, las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, yo no sé, una mascota o un familiar. Es necesario que aprendas a dominar y no dejarte dominar. Que aprendas aún a apagar un televisor, apagar un teléfono si tienes que hacerlo, sacarlo de tu habitación si es necesario. Van a ser batallas que vas a librar, pero si tomas la correcta decisión, verás la gloria de Dios. La oración, mis amados, según Mateo capítulo 7 y versículo 7, dice que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero si lees el título de ese pasaje en Mateo 7:7, habla de la necesidad de la oración. Es decir, que la oración no es una opción, es una necesidad. Es solamente por este medio con el cual podemos ser íntimos con Dios. Una palabra que me ha impactado en los últimos meses es que Dios no tiene favoritos, sino tiene íntimos. Voy a volver a repetírtela. Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. ¿Tú quieres ser una persona próspera? ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres el mejor en tu empleo, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio? Bien, tú lo has dicho, sí lo quiero.
La respuesta es muy sencilla. No tienes que ser una persona favorita, sino una persona íntima con Dios. La oración va de la mano con otra disciplina espiritual. La oración es la primera de las disciplinas espirituales de todo creyente. Pero la oración va de la mano con algo llamado el ayuno. He escuchado a muchas personas que dicen: pastor, yo no sé qué es el ayuno. Y existen muchos mitos alrededor del ayuno. Pero verdaderamente el ayuno es un tiempo de abstinencia. Es un tiempo en el cual tú dejas de recibir un alimento para tu carne, un alimento físico, para recibir un alimento espiritual, no olvidándonos que somos seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Nuestra vida está compuesta por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Pero 2 de esas partes son espirituales y una solamente natural, una solamente material. Nosotros somos espirituales, seres que vivimos en un cuerpo material. Por eso nosotros necesitamos no alimentar solamente la parte material, sino también la parte espiritual. Es decir, los seres humanos dejan muchas veces de alimentar 2/3 partes de la completa composición del ser humano para alimentar una sola parte, que es el cuerpo. Pero el verdadero alimento del espíritu es a través de las disciplinas que estamos hablando, a través de la oración y el ayuno. El ayuno es un arma de guerra. El ayuno nos ayuda a vencer las fuerzas del maligno. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 25, nos muestra cómo es un arma de guerra para vencer a Satanás. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Amados, Jesús le respondió a los discípulos que esos géneros salían con oración y con ayuno. Cuando nosotros ayunamos, podemos cambiar decretos. Si tú lees el libro de Jonás y el libro de Esther, vas a notar que habían unos decretos sobre unos pueblos. En Jonás, Nínive estaba condenado a la destrucción. Pero cuando el pueblo se volcó a ayunar, Dios se arrepintió del mal que había decretado hacer sobre Nínive. El ayuno cambia decretos. El pueblo judío estaba destinado a caer en un malvado plan de destrucción de un hombre llamado Amán. Pero una mujer llamada Esther se levantó a ayunar por 3 días y 3 noches. Ella no comió ni bebió nada y aún declaró una palabra que impactó mi vida, la cual dice: y si perezco, que perezca. Lo sorprendente es que todos los planes que el enemigo había planeado para destruir al pueblo judío fueron revertidos. Los enemigos cayeron en sus propias trampas, y esto se logró a través del poder del ayuno. Así que cuando hayan decretos en tu vida, cuando hayan planes del maligno contra ti, no te quedes siendo pasivo, no te quedes solo orando. Ora, pero también levántate a ayunar. Muchas personas tienen pretextos para no ayunar. Me duele aquí, me duele allá, yo no puedo aguantar, es que mi salud. Son miles de pretextos, pero cuando hay alguien en el espíritu, Dios lo respaldará. Dios le dará la fortaleza y la sabiduría para hacerlo. Isaías 58, versículo 6, dice que el ayuno rompe cadenas, ataduras y ligaduras de impiedad que hayan en nuestros corazones. Cuando hay personas que no han podido abandonar algo de su corazón, recuerda que la palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando hay personas que no han podido soltar ataduras en su corazón, cuando hay personas que no han podido soltarse del pasado, yo las invito a que se levanten a ayunar. Dice Isaías 58, verso 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Cuando ayunamos, nosotros rompemos los yugos, soltamos las cargas y esas ligaduras de impiedad son desatadas. Esto se logra a través del ayuno. Un hombre me decía años atrás: pastor, es que yo no he podido olvidar a esa persona que me hizo daño. He intentado a través de la oración, pero no he podido. Le dije: tienes que ayunar y orar para que rompas esa ligadura de impiedad en tu corazón. Cuando ayunamos, también nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Podemos conocer el plan divino. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 2 y 3, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El ayuno y la oración eran disciplinas constantes y permanentes en la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 10, cuando viene una revelación del Señor sobre Pedro, y ve el gran lienzo descender del cielo y toda clase de animales, reptiles y cuadrúpedos atados en ese lienzo, y tiene la revelación del pueblo gentil y el evangelismo hacia todo el mundo y pueblo que aún no era judío, vino en un tiempo de ayuno. El éxtasis que recibió Pedro vino durante ese momento de oración y ayuno. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? ¿Quieres conocer tu llamado? ¿Quieres conocer cuál es el plan del Señor para tu vida? Ayuna, ora, y verás la gloria del Señor. ¿Pero cómo ayunar?, preguntarás. ¿Cómo puedo hacer para ayunar correctamente? Los ayunos deben ser proclamados. Tú debes decirle a Dios el motivo por el cual estás ayunando, el tiempo por el cual vas a ayunar, la forma por la cual vas a ayunar. No puedes simplemente dejar de comer por dejar de comer. Esto sería hacer dieta. Si tú ayunas pero no oras, estás haciendo simplemente una dieta. Necesitas alimentarte espiritualmente. Necesitas leer la palabra. Necesitas orar mientras ayunas. Necesitas estar en comunión con Dios. También existe mucho misticismo y una persona me decía: pastor, yo no oro porque no ayuno y no puedo orar porque tengo que ir a mi oficina. Si tú eres sabio y sabes manejarlo en la forma correcta, aún en tu oficina también podrás mantener un tiempo de ayuno. Simplemente es pedirle la dirección al Espíritu del Señor. La Biblia nos enseña que existen varios tiempos de ayunos. Ayunos de un día, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, de 14 días, ayuno de 21 días, ayunos de 40 días. Escucha esta frase: ayuno grande, enemigo grande. Ayuno grande, necesidad grande. Ayuno grande, prueba grande. Tú no vas a ayunar 40 días porque necesitas que te vaya bien en el examen que tienes al siguiente día. Es necesario que estudies, pero tal vez puedes proclamar un ayuno más pequeño. Cuando necesitas tener grandes victorias, grandes conquistas, asimismo tendrán que ser tus ayunos. Una de las clases de ayuno es el ayuno parcial. El ayuno parcial es un tiempo determinado por el cual tú proclamas ese momento especial con Dios. Es decir, hay momentos en los cuales tú ayunas y dices: Señor, yo voy a ayunar parcialmente por 3 días. Es un ejemplo. Y puedes decir: voy a ayunar hasta las 6 de la tarde. Es decir, que durante todo el día te alimentarás con palabra, te alimentarás con adoración, te alimentarás con oración, y a las 6 de la tarde alimentarás tu cuerpo. Pastor, ¿y si no es hasta las 6 de la tarde, puedo hacerlo hasta las 3? ¿Hasta las 2? ¿Hasta las 12? Claro que sí. Es de acuerdo a la forma como hayas proclamado tu ayuno y el tiempo que lo hayas proclamado.
Es decir, que puedes hacer un ayuno parcial hasta la hora que lo hayas proclamado, tal vez por un día, por 2, por 3, por 5, por 7, por 14, 21, 40, el tiempo que le hayas proclamado al Señor. También existe un ayuno llamado total. El ayuno total es la abstinencia de todo tipo de alimentos, pero puedes tomar agua. Esta es la segunda clase de ayuno, parcial, pero también total. Puedes hacerlo en una forma de un día, de 3 días, de 7 días, 14, 21 o 40. No importa. Lo importante es que durante ese tiempo solamente estarás tomando agua y sobre todo alimento espiritual. El ayuno absoluto es totalmente la suspensión no solamente de alimentos sino también de bebidas, incluyendo el agua. El ayuno de Daniel es la tercera clase de ayuno. Y este ayuno es un ayuno en el cual, en el capítulo 10 de Daniel, vemos como él por 3 semanas estuvo limitando su alimentación, y dice la palabra que no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Cuando ayunamos como Daniel lo hizo, ayunamos por 21 días y lo hacemos solamente con legumbres. Algunas personas lo hacen con frutas. Eso está bien. Depende cómo lo hayas proclamado para el Señor. Otra clase de ayuno es el ayuno convocado. Cuando tú convocas a una congregación, a una nación, a una familia y todos están en unidad pidiendo la misma cosa, deseando la misma cosa, esto se llama un ayuno convocado. Es como el que hizo Nínive, es como el que hizo Esther. Se convocó todo un pueblo a ayunar por la misma cosa. Esto es un ayuno con mucho poder. Puedes hacer un ayuno convocado de manera parcial, absoluta, total o de Daniel. Solamente puedes hacerlo también por un día, por 3, por 7, por 14, 21 o 40. No importa el tiempo ni la forma. Es convocar asamblea para ayunar. El ayuno no es un sacrificio. Tampoco es un castigo. Es un tiempo para buscar la presencia y la gloria de Dios y poner a favor su mano. Nuestro cuerpo se debilita, pero nuestro espíritu se vivifica. El ayuno, mis amados, es olvidarnos de este cuerpo humano pecaminoso. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Cuando tú y yo ayunamos, estamos menguando y permitiendo que Cristo crezca y sea formado en nuestro interior. Esto, mis amados, es el poder del ayuno. Y si tú lo convocas, y si tú te levantas, y si tú lo combinas con la oración, tendrás un arma poderosa a tu favor. Recuerda que la oración es hablar con Dios y tiene poder. Recuerda que cuando tú te levantas a orar, puedes ver la gloria de Dios y la mano a tu favor. Recuerda que debes orar conforme a la voluntad de Dios en santidad, en el nombre de Jesús y con fe. Recuerda que puedes hacerlo en tu vida íntima, de acuerdo, intercediendo o en guerra espiritual. Es un resumen que estoy haciendo en esta hora para que no se te olvide el poder de la oración y el ayuno. Hemos hablado también durante esta lección que debe ser una oración guiada por el Espíritu Santo, con sencillez y con sinceridad de corazón, con humildad, con amor, que el pecado es un estorbo para la oración, que la falta de perdón, que la falta de fe, que los problemas y las contiendas con otras personas son limitantes para la bendición de Dios. Que la pereza, el afán, la ansiedad y las distracciones son mortales en la oración. Hablamos también de la importancia de unir esta disciplina espiritual de la oración con el ayuno. Que el ayuno es dejar de recibir alimento físico por recibir alimento espiritual. También hablamos que nosotros somos seres espirituales tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, pero que el ser humano promedio solamente alimenta una parte, que es el cuerpo, pero deja las 2 partes espirituales de últimas, que es el alma y el espíritu.
pero que cuando tú ayunas, dejas de alimentar el cuerpo para pasar a alimentarte espiritualmente con la palabra de Dios, con la alabanza al Señor, con la oración. El mundo espiritual se activa a tu favor y entonces estás alimentando el alma y el espíritu. Hablamos durante esta enseñanza que el ayuno cambia decretos que han sido establecidos en tu contra. Un ejemplo es que venga una sentencia jurídica sobre tu vida, una enfermedad o un decreto que haya venido que no tenga reversa. Así como pasó en Nínive o así como sucedió a través del libro de Esther, cuando el pueblo se unió a ayunar, fueron cambiados esos decretos y los enemigos cayeron en sus trampas y fueron destruidos. Hablamos que el ayuno rompe cadenas, ataduras y ligaduras de impiedad. Que cuando hay cosas en nuestro corazón que no pueden cambiar, es necesario ir a orar y ayunar. Recordemos las palabras de Jesús, que hay géneros de demonios que solamente salen a través de la oración y el ayuno. Por medio del ayuno, el Señor también nos revelará su plan divino, su propósito, su voluntad. Hablábamos que podemos ayunar bíblicamente como nos lo muestra la palabra 1, 3, 7, 14, 21 o 40 días. Hacerlo en manera parcial, que es hasta una hora determinada del día, de manera total, que es sin alimentos pero con agua, absoluta, que es totalmente la abstinencia de alimentos y bebidas, o lo podemos hacer convocado, y es en donde todos nos reunimos a ayunar por la misma cosa y orar por la misma cosa, deseando la misma cosa. También estuvimos hablando del ayuno de Daniel, en donde hay abstinencia de manjar delicado para alimentarnos solamente tal vez de legumbres o frutas, como lo hayas proclamado al Señor. El ayuno, mis amados, dijimos que no es un sacrificio, sino que es una disciplina espiritual. Amado, espero que esta enseñanza en esta clase haya traído un nuevo conocimiento a tu vida. Espero que esta enseñanza en este discipulado, caminando con Cristo, de la oración y el ayuno, haya traído una nueva perspectiva de la importancia de orar, de la necesidad de orar, de la necesidad de ayunar. Si tú quieres verdaderamente ver la gloria de Dios, ora. Yo tengo una frase: el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. El cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Así que levántate a orar, levántate a ayunar y sobre todo conquistarás. Yo te lo aseguro en el nombre de Jesús. Las victorias más grandes que hemos recibido, las hemos recibido doblando nuestras rodillas en oración, clamándole al Señor y aprendiendo acerca del poder del ayuno. No más excusas, hazlo. No más peros, hazlo. Ora, ayuna y verás la gloria del Señor. Ora, ayuna, y de seguro vendrá la victoria a tu vida de aquí a poco. Amados, hasta el momento hemos culminado con 5 lecciones de Caminando con Cristo. No podemos olvidarnos de la importancia del arrepentimiento, esa metanoia, la importancia del nuevo nacimiento, la importancia de cambiar nuestras vestiduras y las áreas que estuvimos hablando: la sexualidad, las palabras, la mente y las amistades. No podemos olvidarnos de la importancia de la palabra de Dios y su conformación. Y hoy, la importancia de la oración y el ayuno. Si te das cuenta, en estas 5 lecciones, el conocimiento y las bases que estás adquiriendo han aumentado. Ahora no eres un neófito, eres una persona que se encuentra caminando con Cristo. Para esta altura deberías ya haber aprendido y memorizado los primeros libros de la Biblia hasta el libro del profeta Daniel. Hoy quiero invitarte a que continúes memorizando los libros de la Biblia hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Es decir, los primeros 39 libros de la Biblia ya deberías saberlos para esta altura en orden. Te invito a que seas disciplinado y constante. Solamente a través de la disciplina podrás obtener victorias.
Cuando comienzas a aplazar tus estudios y comienzas a dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, entonces no obtendrás la bendición. Mi recomendación personal es que si tienes que oír este audio 1, 2, 3 y 4 veces, con el cuaderno, con el esfero, con tu cartilla, si la tienes, y con tu Biblia en tu mano, yo te recomiendo que lo hagas. Lo importante no es correr, sino aprender. Así que te bendigo en esta hora y declaro que tú eres un discípulo, eres una discípula de Cristo y el Señor te llevará a grandes niveles de bendición. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por cada oyente que está conectado en esta hora encaminando con Cristo. Esta quinta clase, Señor, tú nos la has permitido tener por tu misericordia. Ayúdanos a orar correctamente y ayúdanos a ayunar. Señor, perdona cuando nuestra carne es débil y preferimos comer y alimentar nuestro cuerpo y no alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. No podemos permitir, Señor, que nuestro estómago gobierne sobre nuestras vidas, sino nosotros debemos gobernar todos nuestros órganos. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú gobiernes sobre cada oyente, cada discípulo que está conectado en esta hora. Guárdalos, levántalos y bendícelos, y enséñales, Espíritu de Dios, a orar lo que conviene en la forma, en el tiempo correcto. Gracias, Señor, porque de tu mano llegaremos a lugares inimaginables. Gracias, Padre Santo, porque tú harás realidad los sueños de cada discípulo, de cada discípula, de cada oyente que está en las naciones ahora conectados, encaminando con Cristo. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Te habló tu pastor y amigo Duván Alvarado de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Síguenos a través de nuestras redes sociales en el Facebook Pastor Duván Alvarado o Comunidad Internacional de Avivamiento. Todas tus preguntas, todas tus inquietudes serán allí resueltas. Déjanoslas saber y así podrás tener verdaderamente el conocimiento que tú necesitas. También puedes seguirnos a través de nuestra página de internet www.avivainternacional.com. Un abrazo muy grande, que el Señor te bendiga y prepárate para la siguiente lección que se titula El perdón. Sí, verdaderamente necesitamos perdonar y aprender a hacerlo en la forma correcta. La sanidad física es algo secundario. Hay una sanidad mucho más importante y es la sanidad interior, de la cual estaremos hablando en una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga. Recuerda que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Dios te bendiga. Chao, chao. You are mine.